días tengan ustedes un excelente lunes en este tu programa, tu segmento jurídico, Tu Café Legal. El día de hoy pues tenemos un lunes maravilloso porque tenemos un lunes aduanero. Así es, amigos, tenemos un lunes aduanero con mucha información del comercio internacional y obviamente de todas las cosas que están pasando en el ámbito del comercio exterior y aduanas. Este programa llega gracias al auspicio de BGD Guevara, tus asesores tributarios, contables, y además por el auspicio de Lozano Asesores, servicios aduaneros y servicios jurídicos aduaneros. El día de hoy tenemos un programa muy especial con un invitado muy especial, que si bien es cierto es de aquí del Ecuador, el día de hoy lo vamos a tener desde el otro lado del mundo, acá a la vueltita como decimos, es decir, el día de hoy nos acompaña desde China. La persona que voy a presentar es una persona que es dueño de Fortrade Academy, es una de las instituciones, digo yo, especializadas en las asesorías y sobre todo en la formación de los nuevos aduaneros de la patria. Además es un perito ante el Consejo de la Judicatura, un perito de clasificación arancelaria, y por toda su trayectoria y experiencia tiene mucho conocimiento en clasificación arancelaria y es por eso que vamos a hablar de este tema. Sin más preámbulo, quiero presentar a nuestro querido colega y directo amigo William Pulupa. Mi querido William, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches desde... Hola René, ¿qué tal? Buenas noches desde acá China, buenos días allá en Ecuador. Un gusto poder estar aquí en tu programa y como siempre conversar es lo que nos enriquece a todos y un honor estar aquí, René. Gracias por tu invitación. Qué bueno, seas siempre bienvenido a esta tu casa, Tu Café Legal y sobre todo los lunes aduaneros, que es un programa, como te digo, pues que nos ayuda a todos los que nos apasionan, nos gusta, amamos el sector aduanero. Sé que tú eres uno de esos amantes del sector aduanero, en tal virtud, seas siempre bienvenido y bueno, cuéntanos cómo está la situación por allá por China. Entiendo que estás por unos temas específicos, viendo nuevos mercados, viendo qué más ofrecer a todos nuestros televidentes como clientes dentro del sector del comercio exterior. Por supuesto, René, te cuento que a mí me tocó estar en la fase de Europa, en la implementación de Europa y como funcionario, y vi muchos problemas y errores, que justamente es lo que he venido acá a China a poder entender la operatividad en sí de lo que implica gozar de la preferencia del acuerdo, sea que envíen mercancías para Ecuador o se exporten para China. Entonces, hay detalles que comentar y hemos venido a eso, a capacitarnos directamente a la fuente. Estamos en la Feria de Cantón, te enseño aquí la credencial de la Feria de Cantón. Hemos podido hacer bastante diálogo y ver tendencias de consumo. Te cuento, René, que acá yo vine hace 5 años a China, mi primer viaje, y veo un gran cambio en la movilidad. Entonces, por ahí hay un problema, René, te cuento. Claro. Y no por el problema de que evolucionemos, no por el problema de la evolución, sino que lamentablemente en los temas aduaneros operativos técnicos, así es, la velocidad del comercio avanza muy rápido, pero los cambios a nivel de estructura arancelaria avanzan despacito. Yo me acuerdo... Entonces, ahí ya viene un problema. Yo lo sé, yo me acuerdo, mi querido William, en la última conversación que tuvimos, hablábamos de que estaba recién entrando la 7ª enmienda y ya estábamos pensando qué va a pasar en la 8ª enmienda, que ya había novedades, dicho sea de paso, no sé qué pasa aquí en unos meses. Capaz que ya estamos hablando de otro tipo de temas, de avances tecnológicos, porque como tú muy bien lo señalas, hace 5 años estuviste ya, teníamos ciertas mercancías ya establecidas, por decirlo de alguna manera, arancelariamente, y ahora pues obviamente cambia al 100%. Y es aquí donde quiero adentrarme al tema del día de hoy, y lo que quiero hablar contigo es justamente, mi querido William, acerca de la importancia de la correcta clasificación arancelaria en el comercio internacional, no solo en las importaciones, como muy bien tú lo dices, sino en las exportaciones, de aprovechando que estás en China, aprovechando el TLC con China que acabamos de firmar, que dicho sea de paso ya entra el próximo mayo en vigencia, en su plena vigencia. Quisiera hablar acerca de la clasificación arancelaria. Cuéntame un poquito, tú como un entendido, como experto, yo digo, tienes creo que con letras mayúsculas para poder decirnos
¿Qué es la clasificación arancelaria y cuál es la importancia de una correcta clasificación arancelaria, mi querido William? Es una pregunta que yo les he hecho aquí a muchos vendedores, embarcadores, consolidadores con los que yo he conversado, y todos terminan opinando lo mismo que opinamos en Ecuador, que es clave clasificar porque un error puede costar muy caro. Y probablemente no a la exportación, porque al final de cuentas los países cuando exportan el riesgo de clasificar es medio, pero cuando llega la mercancía y tú no has hecho un buen ejercicio o no has conocido la mercancía como tal o el conocimiento en general, generan los problemas, los cambios de partida, y ahora con lo de China, el rechazo de una declaración por no haber puesto el código correcto en un certificado de origen, que ya vamos a hablar de eso. Entonces correcto, lo vuelve más importante que antes, en realidad. O sea, la clasificación lo vuelve más importante, porque en este acuerdo de China hay subpartidas de por medio. Así es, así es, así es. Bueno, y creo que la subpartida arancelaria es la base de un correcto comercio internacional y aduanas, porque tomemos en cuenta, y te quiero hacer una pregunta ahí, que tengamos un conversatorio. Mira, para mí el tema de clasificación arancelaria realmente es lo más fácil del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe el arancel de importaciones, tiene tiene sus capítulos, y sobre los capítulos pues está ya determinado qué mercancía va en determinada subpartida arancelaria. Sin embargo, de aquello, el determinar la mercancía como tal, es decir, si yo tengo un aparato, ese aparato, ¿qué es? Si es un aparato de radio y televisión, si es un aparato reproductor de radio y televisión, es reproductor de audio y video, es un caparazón es un aparato compuesto simplemente de plástico. Entonces ahí lo importante, digo yo, es saber determinar el producto, porque las reglas luego ya están claras de cómo clasificar, ¿no es cierto? Y un punto que tú muy bien lo topas es que con este TLC de China, que lo saco a colación justamente, es importante la correcta clasificación arancelaria, ya que de eso depende que nuestra mercancía que está en el puerto, que ya es un dolor de cabeza solo el hecho de que esté en el puerto, pueda salir en menor tiempo. ¿Qué opinas acerca de lo que es la clasificación arancelaria como tal? Esa definición, por decirlo de alguna manera, mi querido William. Por supuesto, René, los controles aduaneros, partiendo de ahí, las fórmulas o la parametrización de controles se hacen a nivel de subpartidas. Entonces, cuando las administraciones aduaneras, hablando de cualquier país, quieren controlar, por ejemplo, las mochilas, lo que alimentan es un código arancelario a la subpartida de mochilas o a cualquier producto. Pero si resulta que no tenemos o no tuvimos el conocimiento suficiente de la mercancía e hicimos una clasificación empírica o hicimos una clasificación ligera al momento de ejecutar ese control en el país, aquí empieza el calvario. No solamente el problema, sino el calvario, porque eso implica revisión de años atrás de lo que has venido haciendo, implica una subida de aranceles o lo peor, a veces una reducción de aranceles, y resulta que tú has venido pagando impuestos por demás, solamente por no tener a la mano una clasificación. Mira el caso de los guantes de látex. Un guante de látex puede servir para temas quirúrgicos, el mismo guante puede servir para temas alimenticios. Entre uno y el otro son dos temas diferentes, entonces la clasificación a veces te da por el uso de esa mercancía, y si tu producto o tu ficha técnica, por ejemplo, no tiene ese fin o ese objetivo, terminas clasificando mal. Totalmente entonces, de acuerdo, mi querido William. Totalmente de acuerdo. Mira, quiero dejarte en stand-by, perdón que te interrumpa, porque quiero dejarles con un poquito de suspenso a nuestros televidentes. Vamos a un corte comercial y volvemos con este tema que está súper interesante para el comercio internacional. Volvemos. Los
Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Igol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com o a los números 022-437907 o 099-483-2222. Lozano Asesores. Somos tu aliado de comercio exterior. Regresamos, amigos, después de este corte comercial con un tema súper importante acerca de la clasificación arancelaria, como bien nos señalaba nuestro querido invitado, pues acerca de lo importante que es tener una buena clasificación, ya que de la subpartida arancelaria pues nacen todas las formalidades aduaneras. Y muy bien, continuamos con el programa. Mi querido William, te tenemos ahí, por favor. Quisiera que continuemos como estábamos en lo que nos quedamos, hablando acerca justamente de la clasificación arancelaria. ¿Cuál crees tú que es el mayor error que cometemos los aduaneros al momento de realizar la clasificación arancelaria, dentro de tu experiencia? A ver, hay algo que es muy recurrente y que lo he escuchado siempre, y es el creer que el hecho de haber clasificado una partida toda la vida bajo un casillero, bajo un código, creer que está correcto. Claro, si no ha habido una validación, el tomar esa costumbre o esa tradición histórica, por decirlo así, sobre un producto es un error. Y lo he vivido y lo he visto. Y cuando en su momento nos tocaba controlar, tú no sabías cómo decirle al usuario: señor, está equivocado, señor, revise bien, chequee bien, porque encima estás pagando de más. Tú no sabes cómo decirle eso al usuario. Oye, entonces, William, la clasificación lo vuelve muy técnico. Sí, y ahí te voy a decir algo, que bueno que traes a colación esta parte. O sea, me recuerda pues a mis inicios cuando empecé en el tema de comercio internacional. Cuando un funcionario de aduana iba a cambiar la subpartida arancelaria, el mayor argumento que tenían los agentes de aduana en ese tiempo era: pero toda la vida he traído en esta subpartida arancelaria, ¿por qué me quiere cambiar de subpartida arancelaria? Y bueno, queridos amigos televidentes, pues William fue un exfuncionario y estaba justamente en el departamento de clasificación arancelaria, entre otros departamentos. Por eso es que se le viene a la mente esto. Oye, pero interesante justamente, William, y ese era el tema, o sea, hablabas, y como siempre digo, el tema de la costumbre no genera ley para nuestros efectos aduaneros. No, para nada. ¿No es cierto? Entonces, esa es la situación. Qué buen ejemplo que pudiste dar, mi querido William. Y de hecho es algo que yo recomiendo, no decir eso. Yo recuerdo las reuniones que tenía, Parece que se perdió un poco la comunicación. Sin embargo, lo que estábamos hablando es justamente... ahí te vamos recuperando, William, creo que hay algunos temas, pero a lo que William se refiere es que justo en los procesos, cuando se iba a pelear sobre una partida arancelaria, el mayor argumento, como yo les había dicho, era el que toda la vida se ha venido trayendo. Y como bien lo señalaba el experto al cual estamos en este momento, nos acompaña, pues las subpartidas arancelarias a veces podían pagar más de lo que realmente estaba pagando, o a su vez estaba pagando menos de lo que debía pagar, y ahí sí nos generan muchos problemas, muchas controversias ya en el ámbito aduanero,
¿Por qué? Porque justamente este tipo de inconvenientes generan una mala, vienen de una mala clasificación. Mi querido William, ¿te recuperamos? Sí. Una perfecto. Falla técnica desde allá, tranquilo, nadie nos dimos cuenta. Continuemos. Nos decías acerca del tema de que te iban a discutir las subpartidas arancelarias. Sí, y aunque esa no era una atribución, tanto era el suplicio del importador que uno decía, sabes que vamos a controlarlo más. Y efectivamente lo uno llevaba al otro y abrías un abanico que no solamente era un producto, era el segundo producto, el tercer producto. Entonces sanamente les recomiendo ahora, ya en mi etapa privada, hacer una evaluación de lo que están haciendo, contratar servicios profesionales de gente que conozca hacer esto y de educar a su proveedor. Es decir, que su proveedor, no sé si le compran a un intermediario, que no tiene nada de malo, pero que quien les supla a ustedes el producto les dé información técnica. Totalmente. O del fabricante o información que levanten a base del producto, porque tarde o temprano lo van a necesitar y hay que ir haciendo su file de fichas técnicas, de hojas de seguridad, de composiciones del producto que tengan siendo objeto de negocio, ¿no? Y eso complementándole además con el tema ya merciológico, ¿no es cierto? El análisis arancelario, el análisis merciológico. ¿Por qué es importante esta palabra? ¿Qué es de la merciología? ¿Por qué hablamos del tema merciológico? Porque justamente como yo ya lo dije, una cosa es determinar qué producto estoy trayendo, qué es en realidad, y la otra ya es la segunda fase, la más sencilla, que es la clasificación arancelaria. Entonces, esa parte del file, como tú lo decías, con la ficha técnica, con toda la información, características, complementarle obviamente ya con el estudio merciológico, porque cuando vuelva a suceder lo que le sucedía hace años a William, que iban los importadores o los agentes de aduana y le decían toda la vida he traído, pues ahora vamos a ir directamente donde el funcionario y señalar, señores, aquí está el por qué mi subpartida arancelaria tiene que ser. Mi querido William, te quiero agradecer enormemente. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Unas palabras de despedida acerca de este interesante tema que pudimos toparlo. No, a ti agradecerte aquí desde la Canton Fair. Vamos a seguir aprendiendo. Ojo, nosotros venimos a aprender para poder evangelizar más el comercio exterior, porque hay que acercarnos más, hay que reducir tiempos. El tiempo es muy importante. Y te adelanto algo, en un mes viene, nos visita nuevamente Álvaro Fernández viene, entonces lo vamos a tener seguramente aquí en tu espacio. Perfecto, no, totalmente. Viene bajo el auspicio de Fortrade, entonces... Querido amigo, es un compromiso, es un compromiso. Te agradezco mucho, sigue asesorándote mucho en China, que va a ser muy importante para nosotros. Por el día de hoy, eso ha sido todo. Les agradezco por habernos acompañado en este lunes aduanero y les esperamos la próxima semana en otro capítulo más de tu segmento jurídico, Tu Café Legal. Nos vemos.